Bueno, director, estamos queriendo tener un poco de datos del Ministerio de Agricultura sobre cómo va a estar el tiempo en los próximos meses y también ya cómo se están preparando en el campo para enfrentar a esas temperaturas y considerando sobre todo que el año pasado fuimos muy golpeados por este tema del clima. Sí, en realidad hasta ahora tenemos la tranquilidad de que no existe, por lo menos en las próximas semanas, la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos, como heladas, por ejemplo, que es el evento climático meteorológico, que normalmente nos afecta en esta época. Sí, de hecho que ya hemos empezado el trabajo con los productores, especialmente los productores hortifrutícolas, bananeros y otros de otros rubros, en donde la superficie es pequeña y se puede proteger, con las recomendaciones en el sentido de poder utilizar los mecanismos de defensa para poder minimizar el efecto. Sí, existe la probabilidad de que tengamos las bajas térmicas, eso no se descarta de acuerdo a los pronósticos que tenemos, que ha elaborado la Dirección de Meteorología, pero reitero, por lo menos en esta semana que viene y la próxima habría que ver ya evidentemente cómo se está comportando el tiempo. Sin embargo, reitero, no estamos avisorando en este corto plazo de tiempo la probabilidad de ocurrencia de heladas todavía. Entonces, básicamente es preparación para poder estar en condiciones de enfrentar, si se presenta ese evento, por supuesto, a que el productor pueda protegerse. Director, lo que sí, disculpe la interrupción. En el pasado, cuando había épocas de frío, los productores podían quemar cubiertas inclusive, es decir, tenían distintas formas de proteger a los cultivos. Hoy esas prácticas no podemos realizarlas. ¿Cuáles son entonces esas sugerencias que tienen desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería ya preparándose si es que llegasen a ocurrir estas heladas? Sí, en realidad hay un antes, en el sentido de fechas de siembra, variedades resistentes, exposición de los cultivos al frío. Nosotros sabemos que el viento fresco, los vientos fríos vienen del sur, entonces una serie de manejos previos para poder ya enfrentar una situación de esta naturaleza. Fundamentalmente la época de siembra es muy relevante para que no coincida con la etapa, por ejemplo, de reproducción de algunos de los rubros, el caso del maíz safriña, en donde se evita eso sembrando antes del 20 de febrero, por decir un ejemplo. Cuando ya el evento está, existen varios mecanismos. Uno de ellos, el más práctico, es el uso del sistema de riego, que permite proteger al cultivo. También se utiliza mucho la cobertura vegetal, se utiliza bastante cuando en el caso del banano u otros cultivos frutales, utilizar bolsas de alpillera o de plástico cubriendo los frutos, por ejemplo. Sin embargo, se sigue utilizando el mecanismo de hacer humo. Eso es muy importante, no hacer fuego. Hay que hacer humo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros evitar que el calor que se acumuló durante el día en el suelo pueda perderse libremente en la atmósfera y quedar y mantener ciertamente una temperatura más acorde a lo que la planta puede aguantar. Porque hay que diferenciar, eso sí quería contar también rápidamente, hay heladas meteorológicas, que son las que se registran de 0 grados o menos, y las agrometeorológicas, que no necesariamente tienen que llegar a 0 grados. Ya con temperaturas de 2, 3 grados, existen algunos rubros que ya pueden sufrir daños. Entonces es muy importante entender ese detalle. O sea, no necesariamente tiene que llegar a 0 grados para que el impacto de las bajas temperaturas afecte al sector. Bueno, valga la acotación que está haciendo director, y decía uno de los mecanismos es la utilización del agua. Bueno, el agua puede ser perjudicial o puede estar a favor dependiendo de las cantidades, y justamente mi siguiente pregunta guarda relación con eso. En los próximos meses se prevé que tengamos el fenómeno del Niño, y esto podría también llegarse al extremo de perjudicar la pequeña producción. Claro, estamos hablando de un evento, haciendo un antecedente rápido, estamos saliendo de una triple niña, estamos en una etapa neutral en este momento, le llaman así,
y la tendencia es de que a partir de fines de julio, inicios de agosto, septiembre quizás, se empieza a instalar el evento del niño, que en nuestro país tiene su impacto en los meses de primavera-verano, en la época más lluviosa, donde normalmente se incrementa el régimen de lluvias y genera excesos hídricos importantes. Lo que sí hay que rescatar en todo esto es de que normalmente cuando tenemos un evento el niño, generalmente la producción es mucho mejor que teniendo un año la niña. Entonces hay mucho optimismo por ese lado, solo que tenemos el problema de la presión fitosanitaria. Muchas veces plagas y enfermedades son las que más afectan los cultivos. Y por otro lado, al momento de la cosecha, si tenemos mucha agua, mucha humedad, lógicamente la calidad del producto se pierde. Pero reitero, normalmente en los años considerados el niño, el sector productivo normalmente tiene esa tendencia de tener mejores producciones. Esperemos que este año no venga el niño que sea moderado o débil y con eso tenemos asegurada una muy buena producción en el sector productivo. Bueno, yo sobre todo es hacer hincapié al sector fruto y hortícola, porque bueno, los pequeños productores, pero ciertamente también cuando hablamos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hablamos de la institución que también está al servicio del sector de la producción extensiva. En ese sentido, estas situaciones, esta descripción del escenario también es así para los grandes o pequeños productores, pero que tienen producción extensiva en la soja, por ejemplo, nuestro principal commodity. Ellos se benefician principalmente con la lluvia más que con el calor. Claro, la principal producción, el rubro estrella, por decir así, es la soja, es uno de los más beneficiados. Aparte del maíz, el sésamo y los otros rubros de poroto, etcétera, tienen esa gran ventaja. El pequeño productor, hay que recordar, siempre es el más vulnerable, pero existen actualmente mecanismos que le permiten no solamente ser mucho más resiliente, o sea, poder enfrentar la situación y seguir en pie, por decir así, para poder enfrentar esta situación, y eso genera que el pequeño productor realmente ya esté pensando no solamente en autoconsumo, sino directamente en producir para vender. Entonces, reitero, estamos todavía en época de otoño-invierno, está el trigo, está la safriña, están los rubros propios de la época, la arveja, los rubros hortifrutícolas, los invernaderos, que son muy importantes para el manejo del clima. Entonces, esto es ahora, en este momento. Ya a partir de agosto, septiembre, empezaríamos a hablar de los rubros más extensivos y de la época de zafra 22, 23, 24.